Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida súper especial y les invito a que se suscriban ahora mismo para no perderse nada de lo que traemos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento y las redes sociales, y que tiene a muchos intrigados: el misterio detrás del collar de Anne Ercel y su significado, especialmente después de su mediática ruptura con Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes son grandes seguidores de Hande y Kerem, y esta noticia de su separación ha sido un verdadero bombazo. Pero hoy no vamos a enfocarnos tanto en los detalles de la ruptura en sí, sino en un detalle muy particular que ha capturado la atención de todos: un collar que Hande ha estado luciendo y que, según muchos, tiene un significado muy especial. ¿Será una señal, una forma de expresar sus sentimientos, o simplemente una pieza de joyería? Vamos a desgranar este enigma juntos. Empecemos por el principio. Para quienes no lo sepan, Hande Ercel es una actriz turca muy popular, conocida mundialmente por su papel en la serie Love is in the Air, donde compartió pantalla y, como muchos creían, vida con Kerem Bürsin. Su relación se convirtió en una de las más seguidas y queridas por el público, y su ruptura dejó a muchos fans con el corazón roto. Pero como siempre pasa en estos casos, los fans son unos detectives increíbles y empiezan a notar cada detalle. El objeto de nuestro misterio es un collar, aparentemente sencillo pero que ha desatado un sinfín de especulaciones. Se trata de un collar con un colgante que algunos han identificado como una inicial. Pero, ¿qué inicial es? Y lo más importante, ¿a quién representa? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Primero aclaremos qué se sabe sobre el collar. Las fotos y vídeos de Hande luciendo esta pieza han circulado sin parar en redes sociales. Es un collar delicado, de oro, y el colgante es pequeño, pero suficiente para llamar la atención de los observadores más agudos. En muchas de las imágenes, Hande se toca el collar o se le ve sutilmente sobre su escote, y la pregunta que surge de inmediato es: ¿por qué ahora? La teoría principal que ha cobrado fuerza es que el collar representa la inicial K. Ahora, la lógica es clara: la inicial de Kerem Bürsin. Tras la noticia de su separación, que ocurrió hace ya un tiempo pero cuyas ondas expansivas siguen presentes, ver a Hande luciendo un collar con la inicial de su expareja ha levantado muchas cejas. Hay varias interpretaciones posibles para esto. La primera, y quizás la más romántica, es que Hande aún guarda sentimientos por Kerem. Que a pesar de la ruptura hay un cariño, un recuerdo o una conexión que no se ha roto del todo, y el collar es una forma de mantenerlo cerca, de manera discreta pero significativa. Podría ser un símbolo de un capítulo importante en su vida que, aunque cerrado, ha dejado una huella imborrable. En el mundo del amor y las relaciones, no siempre se trata de finales definitivos, y a veces, los sentimientos evolucionan hacia algo diferente, como una amistad profunda o un aprecio mutuo. Otra posibilidad es que el collar tenga un significado más simbólico y menos literal. Quizás la K no se refiera directamente a Kerem, sino a algo más amplio. Podría ser una inicial de un amigo cercano, de un familiar, o incluso de un proyecto o lugar que es importante para ella y que, casualmente, también podría tener una conexión con Kerem, pero no de forma exclusiva. Sin embargo, dada la magnitud de su relación pública con Kerem, esta explicación parece un poco menos probable para la mayoría de los fans. También está la opción de que sea simplemente un accesorio que le gusta, que quizás le regalaron hace tiempo y que ahora ha decidido usar. A veces, la moda y las joyas son eso, simplemente moda y gusto personal. Sin embargo, en el contexto de una ruptura tan mediática, los fans tienden a buscar significados ocultos en cada acción de sus celebridades favoritas, y este collar se convirtió en el foco perfecto. Es importante recordar que Hande Ercel es una figura pública muy observada. Cada paso que da, cada publicación que hace, cada detalle de su atuendo es analizado al microscopio por millones de personas. Esto, por un lado, muestra el gran cariño y la atención que genera, pero por otro, puede ser una presión inmensa. El hecho de que se le preste tanta atención a un simple collar demuestra lo conectada que está con su audiencia. Ahora, ¿qué ha dicho Hande al respecto? Bueno, hasta ahora, ella ha mantenido un silencio discreto sobre el significado específico del collar. Y esto, en sí mismo, es una respuesta. Las celebridades a menudo eligen no comentar sobre especulaciones para evitar alimentar más rumores o para proteger su privacidad. Su silencio puede interpretarse de muchas maneras: puede ser que no quiera darle más importancia al asunto, que prefiera mantenerlo
En el ámbito personal, o que simplemente no sienta la necesidad de explicar sus elecciones de vestuario. Por otro lado, el hecho de que no se lo haya quitado, y que lo siga luciendo en diferentes ocasiones, sugiere que sí tiene algún tipo de significado para ella. Si fuera solo una joya aleatoria, probablemente no le daría tanta visibilidad. Es esa persistencia en llevar lo que hace que las teorías sigan vivas. Las redes sociales, como siempre, han sido el epicentro de este debate. Los comentarios en las publicaciones de Ande, en los foros de fans y en los artículos de noticias están llenos de opiniones. Algunos defienden la idea de que es un gesto romántico y de que demuestra que el amor entre Ande y Kerem fue profundo. Otros opinan que es un error, o que simplemente está viviendo su vida y usando lo que le gusta. Y no faltan quienes sugieren que podría ser una estrategia de marketing, aunque esta es una teoría menos probable dado el carácter aparentemente personal de la pieza. ¿Cómo ha reaccionado Kerem a esto, si es que ha habido alguna reacción? Hasta donde sabemos, Kerem Bürsin tampoco ha hecho comentarios directos sobre el collar. Él también ha mantenido una postura de discreción respecto a su vida privada tras la ruptura. Ambos actores han sido profesionales y han continuado con sus carreras, lo cual es admirable. Lo interesante de todo esto es cómo un detalle tan pequeño puede generar tanta conversación y debate. Refleja el deseo humano de encontrar patrones, de entender las emociones de las personas que admiramos, y de creer en historias de amor, incluso cuando parecen haber terminado. El collar de Ande se ha convertido en un símbolo de esa esperanza, o quizás de la melancolía, que a menudo acompaña a las relaciones pasadas. Podríamos pensar que este collar es como un amuleto para Ande. Algo que le recuerda un tiempo importante, una lección aprendida, o simplemente un amor que, aunque ya no sea una relación de pareja, dejó una marca positiva en su vida. Las relaciones, incluso las que terminan, a menudo nos enseñan mucho sobre nosotros mismos y sobre lo que buscamos en la vida. Quizás el collar es un recordatorio de esa evolución personal. Otra perspectiva es que el público proyecta sus propios deseos y expectativas en las celebridades. Los fans, al haber invertido emocionalmente en la relación de Ande y Kerem, quieren creer en un final feliz o al menos en una conexión que perdure. El collar se convierte en la pieza clave que valida esa narrativa. Lo cierto es que sin una declaración oficial de Ande, el significado del collar seguirá siendo un tema de especulación. Y sinceramente esa ambigüedad es parte de su encanto. Nos permite imaginar nuestras propias historias, nuestras propias interpretaciones. Tal vez Ande Erçel eligió ese collar precisamente por esa razón, para que cada uno pueda encontrar en él el significado que resuene con su propia experiencia de amor y pérdida. En resumen, hemos explorado las teorías sobre el collar de Ande Erçel, especialmente en el contexto de su ruptura con Kerem Bürsin. La inicial K en el colgante ha generado una gran cantidad de especulaciones, desde un remanente de sentimientos románticos hasta un símbolo más personal. Hemos visto cómo la atención mediática se centra en cada detalle de la vida de Ande y cómo el público busca significados ocultos en sus elecciones. A pesar de la falta de confirmación oficial, la persistencia con la que luce el collar sugiere que tiene una importancia para ella. Al final, el significado del collar de Ande Erçel es, en gran medida, lo que cada uno de nosotros quiera creer. Es un recordatorio de que incluso después de una ruptura, los vínculos emocionales pueden persistir de formas inesperadas, y de que las joyas pueden ser mucho más que simples adornos, convirtiéndose en portadoras de historias y sentimientos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan encontrado este vídeo interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que el collar tiene un significado romántico? ¿O creen que es simplemente una joya que le gusta? Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansioso por leer sus opiniones y reflexiones. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.